allí, como leemos en nuestro pasaje, Pablo, frustrado en ver que una muchacha que tenía un espíritu de adivinación no se callaba, sino que seguía detrás de ellos, seguía hablando, seguía diciendo cosas, dice la escritura que él reprende el demonio de adivinación que había en ella. Y instantáneamente, o mejor dicho, en una hora, dice la palabra, la muchacha es completamente libertada, pero hay un gran problema. Los amos de esa muchacha están bravos, están enojados, porque con esa liberación se le fue la ganancia a ellos. Y como dice nuestra lectura principal, ellos enojados con estos siervos de Dios, van y arman un alboroto con los magistrados, donde Pablo y Silas, y sería la primera vez que Pablo es encarcelado, no solamente son arrestados por esta gente, por hacer la voluntad de Dios, por ir al lugar donde Dios lo envió, pero dice la escritura que también fueron azotados. Y no estamos hablando de un azote leve. No estamos hablando de cualquier golpecito, de cualquier pecosá, como decimos nosotros los dominicanos, sino que nos relata el verso 23, póngamelo en la pantalla por favor, que fue uno extensivo, porque dice, después de haberle azotado mucho. Yo no sé cuánto tiempo, la Biblia no lo relata, pero sí, la Biblia es muy específica de darnos a nosotros a entender que no fue un azote leve. No fue un azote leve, no fue una persecución leve. Sin embargo, inclusive, mejor dicho, el verso 23 nos habla a nosotros que después que sucedió lo que sucedió, el gran terremoto, el carcelero, entendiendo que esta gente eran hombres de Dios, dice que le lavó las heridas. Tenemos que entender, amada iglesia, que Pablo y Silas se encontraban en esta gran tribulación específicamente porque fue Dios que lo envió a este lugar. Es decir, que si Dios no lo envía a Filipos, si Dios no lo envía a Macedonia, ellos escapan esta gran tribulación. Tenemos que saber eso. Al igual que Dios envió a estos dos hombres a Macedonia, Dios también, a través del Espíritu Santo, envió a Jesús al desierto. Pero algo adicional que tenemos que entender es que el objetivo de Dios para estos dos hombres no fue que ellos fueran golpeados y maltratados. Su objetivo final, su objetivo primordial era que ellos fueran ensanchados, que ellos fueran promovidos. Y algo que tenemos que entender es, amada iglesia, que hay una ley bíblica que nos dice a nosotros que si nosotros queremos experimentar un verdadero ensanchamiento, si nosotros queremos experimentar un poder más alto, más sublime, si nosotros queremos una unción más poderosa, nos va a ser necesario muchas veces a nosotros primeramente pasar el examen. Primeramente vencer la prueba. Pues en vencer la prueba, en pasar el examen, Dios entonces a nosotros nos podrá confiar cosas más poderosas. Porque hay un principio bíblico que nos dice a nosotros que si nosotros somos fieles en lo poco, entonces el Señor podrá confiarnos en nosotros cosas más poderosas. Entonces es obvio que si nosotros queremos tener más unción, queremos tener más poder, tenemos que ser fiel con la poca unción que tenemos primero. Tenemos que ser fiel con el poco poder que tenemos primero. Porque pues, si podemos lograr ser fiel con lo poco que tenemos, Dios entonces nos permitirá a nosotros tener más.
¿Están conmigo en esta tarde? ¿Están despiertos? Uno de los versos que establece este gran principio, esta gran verdad, es Lucas 19:17. Cuando Jesucristo nos habla a nosotros de la parábola de las 10 minas. La parábola de las 10 minas. Lucas 19:17. Él le dijo: está bien, buen siervo. Diga conmigo, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Déjame leerle eso una vez más para que se quede en usted. Él le dijo: está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad. Alguien grite autoridad. Autoridad. Sobre 10 ciudades. Jesucristo estableciendo que hay más autoridad para ti, que hay más poder para ti, que hay más unción para ti, que hay más gloria para ti. Si tú estás dispuesto a serle fiel a Él en lo poco, si tú estás dispuesto a esperar en Él, aunque la circunstancia te diga diferente, aunque se te levante el mismo diablo, la Biblia establece que si tú estás dispuesto a esperar, vas a recibir más autoridad, vas a recibir más señales, vas a recibir más milagros. Dios se moverá de gran manera a través de aquellos que le son fieles y le esperan a pesar de las malas noticias. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Tienes que determinarte, amada iglesia, con la ayuda de Dios, a esperar en Él. No permitas que mientras tú estás esperando se asiente en ti la amargura, se asiente en ti las quejas, el disgusto. Eso es lo que Satanás quiere, que tú te comportes diferente de la manera que se comportó Cristo. Que tú te comportes diferente de la manera que se comportaron muchos de los santos que lograron ver la gloria de Dios, que en medio de la adversidad decidieron creerle a Dios antes que las circunstancias. Dios quiere decirte en esta tarde: sigue esperando, sigues confiando, pero no de cualquier manera. Mientras estás confiando, mientras estás creyendo, busca el rostro del Señor. No abandone tu posición, porque si abandonas tu posición, tú le estás demostrando a Dios, no con palabras, más con actos, que en verdad tú no crees en sus promesas ni en su carácter. Mas si en medio de la tribulación, si en medio de las dificultades adversas, tú sigues buscando, tú sigues obedeciendo, tú sigues siéndole fiel al Señor, la Biblia promete que tarde o temprano tu Redentor se va a manifestar. Tarde o temprano tú verás el rescate de Dios. Tarde o temprano la gloria reposará sobre tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Tienes que captar esto, tienes que entender esto. Muchas veces tendrás que pasar por el valle para encontrarte en la cima. Bendito sea el nombre del Señor. No te olvides esto. Todos los hombres, todas las mujeres de Dios que vieron gloria, primeramente tuvieron que pasar por un momento difícil para entonces poder ser promovidos. Esto fue, amada iglesia, lo que precisamente hizo Pablo después de ese gran azote, después de ser tirado en lo más dentro del calabozo. ¿Qué hizo Pablo? Se quejó, renunció, desobedeció. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo, iglesia? ¿Cuál fue la postura de Pablo? Adoró. Dice la escritura que el hombre comenzó a orar. Es decir, comenzó a buscar el rostro del Señor. ¿Qué más hizo? Dice la escritura que el hombre
prosiguió a cantar himnos, cánticos al Señor. Eso está un poquito curioso, ¿verdad? Que acaben con tu espalda, con azotes por largos tiempos, donde quizás no te pueden ni parar, y tú comiences a cantar himnos, a cantar cánticos. Y dice la Escritura que los presos lo oyeron, dándonos a entender a nosotros que cuando tú manifiestas fidelidad mientras tú esperas al Señor, no solamente tú serás bendecido, pero aquellos que ven la luz que sale de ti también serán bendecidos, también serán ensanchados, también serán promovidos. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la Escritura que a través de la fidelidad de estos hombres, mientras ellos estaban sufriendo, mientras ellos se encontraban en esta circunstancia y oraban y cantaban himnos, que de repente sobrevino un gran terremoto. Ese terremoto sacudió la cárcel de tal manera que las cerdas se abrieron. Y no solamente eso, dice que se cayeron las cadenas de todos quedaron libres. Pero curiosamente, nadie se movió. Eso es raro, ¿verdad? Tú estás preso, se abren las cerdas, se caen las cadenas de tus manos, de tus pies, eres libre, pero te quedas ahí. Dándonos a entender que estos presos quedaron atónitos, porque lo que Dios había hecho en esa cárcel era de testimonio a ellos que había algo sobrenatural que estaba ocurriendo, que no era casualidad, que después de esta gente orar, que después de esta gente cantar, que de repente no solamente se encontraba Pablo y Silas libres, pero ellos también, y entendiendo esta revelación, se quedaron quietos, no se movieron. Donde tuvo Pablo que gritarle al carcelero: no te mates, estamos todos aquí. Nadie se ha ido. El carcelero, escuchando eso, no tuvo que recibir una prédica, no tuvo que recibir un gran discurso teológico. Simplemente corrió y dice que cayó de rodillas y le preguntó a Pablo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y no solamente tú serás salvo, pero tu casa también. ¿Puede alguien darle la gloria a Dios en este mismo instante? Escribió el profeta Jeremías en Lamentaciones 3:25 una gran verdad. Bueno es Jehová a los que en él esperan, pero no de cualquier manera, pueblo. No esperar degustado, no esperar amargado, no esperar en incredulidad, no simplemente pasando el tiempo. Al alma que le busca. Mientras que, pastor, mientras estamos esperando, porque la verdadera espera no es simplemente una postura, es una actitud. Déjame repetirte esto. La verdadera espera en Dios no es solamente una postura, es una actitud. Jehová será bueno con aquellos que le esperan de corazón, buscándolo, siendo obediente, siendo fiel, creyéndole a Él. Porque si tú le crees a Dios, ¿por qué tú entras en pánico entonces? Si tú le crees a Dios, ¿por qué tú entras en desobediencia, en amargura, en tristeza? Si hay una verdadera fe en Dios, que Dios lo va a hacer a su tiempo. Mi compromiso con Dios, mi dedicación con Dios, mi consagración con Dios, entonces no debe de cambiar. ¿Podrá alguien decir amén a esto? ¿Podrá alguien darle la gloria a Dios por esto? Y es importante, amada iglesia, entender el contexto detrás de estas
famosas palabras que yo sé que muchos de ustedes conocen. Bueno es Jehová a los que en él esperan. ¿Cuándo y cómo dijo el profeta Jeremías estas palabras? Tenemos que entender el contexto. Jeremías se encontraba en una ciudad llamada Jerusalén, completamente destruida. Los caldeos de Babilonia habían sitiado la gran ciudad santa. Y no solamente la habían convertido en escombro, pero habían destruido el santo templo del Señor, el gran templo de Salomón, que tenía tanto oro, que tenía tantas riquezas, tantas bellezas, que fue uno de los edificios más hermosos que han sido creados en la historia. Fue completamente destruido por los caldeos. No solamente destruyeron el santo templo del Señor, pero mataron a muchos de los compatriotas de este gran siervo y profeta llamado Jeremías. Muchos de ellos fueron secuestrados, llevados a Babilonia como exiliados. Jeremías estaba presenciando destrucción. Jeremías estaba presenciando un gran catástrofe, una gran calamidad. Estaba viendo cosas que en detalle él describe en Lamentaciones. Por ende le pusieron ese nombre, Lamentaciones. Estaba lleno de una gran tristeza. Pero en medio de esa gran tristeza, en medio de esa gran calamidad, el gran profeta declara una verdad. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Dando a entender que si tú puedes mantenerte creyendo en Dios, a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de que las circunstancias te dicen algo diferente, la prueba es que no va a pasar. Si tú puedes superar eso y puedes creerle al Señor que aunque las cosas se vean muy negativas, Dios lo va a hacer, se cumplirá entonces en ti este gran principio. Bueno será Jehová contigo. Tienes que creerlo, tienes que agarrarte de esto. Esto es verdad. No te dejes llevar por las mentiras del mundo, por el engaño del mundo. La palabra es verdad y esta palabra no puede ser quebrantada. Si Dios lo dijo, Dios lo llevará a cabo. Si Dios lo prometió, se cumplirá en tu vida si tú practicas fidelidad y obediencia. Tienes que creerlo, tienes que agarrarlo, tienes que hacerlo parte de ti, porque ese es el poder que te va a ayudar a ti a superar los malos momentos que se van a levantar. Porque Dios a ti te quiere promover. Porque Dios a ti te quiere ensanchar. No le preguntes a Dios por qué. ¿Por qué me está pasando esto? Si yo soy tan bueno. Si yo soy tan fiel. Yo soy el que más va a la iglesia. Yo soy el que más ayudo. Trabajo en todas las ramas. Soy uno de los más santos en la iglesia. Soy uno de los más espirituales en la iglesia. Ayuno, oro, hago tantas cosas para Dios. Yo he sido juntamente crucificado con Cristo, al igual que Pablo. Mira mis marcas. Que nadie me cause molestia, porque cargo conmigo las marcas de Cristo. Que no preguntemos por qué, sino que tomemos la actitud que nos explicó Santiago. Que estemos de sumo gozo cuando nos encontremos con diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mira que te queda helado y dile, produce promoción. Produce promoción. Mira que te queda helado y dile, produce ensanchamiento. Produce ensanchamiento. Produce gloria. Produce gloria. Cuando tenemos un Padre que está agradado con nosotros porque le estamos rindiendo paciencia, porque le estamos rindiendo perseverancia.
¿Qué no hará ese Padre contento por nosotros? Aleluya. ¿Qué padre no bendice al hijo que le es obediente y que le trae complacencia? ¿Qué padre no bendice a su hijo? Si el padre le dice al hijo que haga algo y el hijo no solamente lo hace, pero se sobrepasa y con esmero obedece al padre, ¿qué padre no le va a brindar una bendición? El padre terrenal, que es buen padre, naturalmente va a bendecir a ese hijo. No lo va a dejar sin recompensa. Entonces la pregunta es, si el padre terrenal sabe darle cosas buenas a sus hijos terrenales, ¿cuánto más nuestro Dios, que es bueno y perfecto, no dará bendición a aquellos que le son de agrado, que le son de complacencia? Es decir, que cuando tú le brindas paciencia al Señor, cuando tú le brindas resistencia, cuando tú le brindas esa fe sólida que es comprobada por la prueba, ten cuidado, porque se te va a montar una gran bendición, porque te va a alcanzar una gran unción, un gran poder, una gran autoridad, un gran ensanchamiento. Si se lo va a dar, dáselo fuerte. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Y alguien tiene que saber que este fue el caso con Pablo y Silas. Después de ellos superar esa gran prueba, donde cualquier pelagato se hubiese rendido, donde cualquier pelagato hubiese enganchado los guantes, tirado la toalla, como decimos por ahí. Después de resistir eso y confiar en el Señor y esperar en Él, cantando himnos, buscando su rostro, vemos, si estudiamos la Biblia bien, si la escudriñamos bien, que estos grandes hombres de Dios reciben una gran promoción. Tenemos que entender que antes de esta gran persecución, del primer instante donde Pablo es arrestado, porque Pablo no había sido arrestado hasta este momento. Dice la Biblia que el hombre fue arrestado múltiples veces. Pasó por un sinnúmero de cosas, pero si estudiamos la Biblia, este es el primer instante donde la Biblia registra que este gran hombre de Dios fue encarcelado y maltratado por las autoridades. Sabemos que él fue apedreado por los judíos, pero no le había pasado algo con las autoridades hasta este momento. Antes de esto, el Señor había usado a Pablo de gran manera. Había causado ceguera en el mago Elimas cuando él estaba ministrando el procónsul. Había sanado a un paralítico, ¿se acuerdan de esa escena? Y Pablo, fijando sus ojos en el tal hombre y viendo que había fe para ser sanado, le dijo: levántate, y se sana el paralítico. También, como leímos en la escritura, había reprendido el demonio de la muchacha adivina. Había hecho 3 milagros. Diga conmigo: 3 milagros. 3 milagros. Mas después de esta gran prueba, se manifestaron unos milagros que dejaron corto lo que él había hecho antes. Porque no solamente ocurrió el gran terremoto que sacudió la cárcel, que dejó los presos atónitos, que causó que este carcelero cayese de rodillas, pero nos dice el capítulo 19, ¿a dónde estábamos leyendo esta porción? En el 16, ¿verdad que sí? Pero después de esta escena en el capítulo 16, donde ellos superaron esta gran prueba, dice el capítulo 19, versos 6 al 7. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. La autoridad de Pablo incrementó. Tenía autoridad para poner manos sobre las personas, para que esas personas recibiesen el Espíritu Santo, al igual que Cefas, llamado Pedro.
En el capítulo 19, verso 11 al 12, un poquito más en adelante, dice la escritura lo siguiente acerca de este hombre llamado Pablo. Y hacía Dios milagros extraordinarios. Alguien grite extraordinarios. Extraordinarios. ¿Por la mano de quién? De Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Es decir, que el hombre ni tenía que estar ahí. Solamente necesitaban la tela que había hecho contacto con el cuerpo de él para ellos poder ser sanados y libertados. ¿Eso es poder o no es poder? ¿Eso es un incremento de unción o no es? Dice Hechos 20:10. Uno de los versos, ¿verdad?, que explica esto. Que mientras el hombre está dando un discurso y se está prolongando, como muchas veces hace su pastor aquí en la iglesia, que me prolongo. Dice que había un joven llamado Éutico que quedó dormido. Y al quedarse dormido se cayó por la ventana y cayó muerto. Pero como había un hombre que había superado una gran prueba, que había comprobado su fidelidad por no ser estremecido, por no moverse y mantener su posición, dijo él: no se me preocupe, vengo ahora. La historia dice que bajó, se le tiró encima. Vamos a leerlo. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él. ¿Sobre quién? Éutico. Y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Diga conmigo: incremento en autoridad. El hombre había sido promovido donde la muerte le tenía que obedecer. No solamente vemos a este hombre imponiendo manos para que la gente reciba el Espíritu Santo, no solamente vemos los paños de él sanar, libertar a las personas, no solamente vemos a este gran hombre de Dios resucitar a los muertos, pero dice Hechos 28 del 3 al 6 que mientras Pablo estaba en la isla de Malta y estaba preparando unas leñas para armar un fuego, para calentarse, de repente se le pegó una víbora. Y no cualquier víbora. Estamos hablando de una víbora mortal. Que a quien esa víbora muerde queda muerto. Y los nativos reconocían esto. Por eso dice la escritura que mientras ellos miraban esta escena, decían entre ellos: ¿y qué hizo este hombre para merecerse esta maldición? Se lo estoy diciendo en la palabra del pastor Rafael, para que usted lo busque después y me confirme. Gloria a Dios. Pero misteriosamente no se hinchó. Misteriosamente no cayó al suelo. Misteriosamente fue como nada le había pasado. Yo no sé si en vez de él morirse se murió la serpiente. Yo no sé, porque la Biblia no lo relata. Pero me quiero imaginar que esa serpiente mordió al hombre equivocado y quedó muerta también. Porque este hombre cargaba una unción tan poderosa que el diablo tenía que tener cuidado con este hombre. Porque aquí no había cualquier siervo de Dios, aquí no había cualquier discípulo de Jesucristo. Había un hombre experimentado en quebranto, experimentado en esperar en Dios, experimentado en serle fiel a aquel que lo había llamado como soldado. Tienes que creerle a Dios que este momento de amargura, este momento dificultoso, este momento duro no es para matarte, no es para hacerte la vida difícil, no es para entristecerte, no es para amargarte, es para ensancharte. Dios te quiere ensanchar y yo necesito a alguien que crea que este año es mi año de ensanchamiento, que este año es mi año de respuesta, que este año es donde mis ojos verán la gloria de Dios. Este año cubrirán las cosas que en años pasados no han pasado. Bendito sea el nombre de Jesús. Habrá alguien que cree esto. Le estoy predicando a alguien en esta tarde. ¿Dónde están la gente de fe que arrebatan lo que es de ellos? Que dicen: recibo la promesa del Señor, porque yo profetizo en esta tarde que tu vida después de este año no será igual.
No te preocupes, si Dios te deja la voz y te cultura, Dios está aquí. Dios te dice yo te lo doy. Mientras tú estás operando, yo estoy compartiendo bendición. Espíritu de Dios. Sigue esperando. Sigue confiando en Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo habló, Dios lo va a hacer. Si Dios te lo dijo, espéralo con expectativa. Bendito sea el nombre de Jesús. Tus hijos vendrán al rostro del Señor. Tu esposo se convertirá. Esa persona que está esperando, Dios te va a entregar. Esa libertad financiera. Tus hijos, profetizarán. Los ancianos soñarán sueños. Nuestros hijos verán visiones. Alguien tiene que creerlo. Viva la masuita, la macuama. Se enciende el fuego en Texas. Se enciende el fuego en Bertauti. Porque hay una iglesia que le cree a Dios, que cree que son útiles para ser usados por el Dios Todopoderoso. Espíritu Santo. Aleluya. Alguien tiene que saber que la Biblia no registra un solo milagrito de parte de Jesús antes que él entrara en el desierto. ¿Habrá alguien que entiende esto en esta tarde? Jesucristo tuvo que atravesar el desierto para él poder ver gloria, para él poder ver el brazo del Señor manifestarse. Tuvo que vencer la prueba, tuvo que aguantar la mentira del diablo, tuvo que reprender el pájaro viejo ese para él poder recibir la gloria y el poder. ¡Aleluya! Esperar en Dios. No es tiempo para mostrarnos. Pacientemente esperé en Dios y Él me oyó.